¿Y si te dijera que el silencio puede someter más que cualquier grito? ¿Y si el verdadero poder no se encuentra en las palabras, sino en la forma en que decides no usarlas? Porque mientras todos hablan para llenar vacíos, tú aprenderás a dominarlos en el más absoluto silencio. Este no es un video para el que quiere ser escuchado, es para el que quiere tener el control. Bienvenido al arte oscuro del silencio estratégico. Como bien dijo Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, el que no sabe cómo callar, no sabe cómo gobernar. Este filósofo renacentista comprendió que para alcanzar y mantener el poder, a veces el arte no radica en las palabras que se dicen, sino en las que se eligen no decir. El silencio no solo desarma a los demás, sino que te permite controlar la percepción de los otros, dejándolos vulnerables sin que ellos se den cuenta. Maquiavelo entendió que el poder es, en esencia, una cuestión de control de la información y de las emociones de los demás. Y el silencio se convierte en una herramienta maestra para ello. Quien calla no es ignorante ni débil. Quien calla sabe cuándo hablar y cuándo el silencio mismo es más letal que cualquier discurso. Porque, al igual que el príncipe en su corte, tú observas, calculas y te mantienes por encima de todos, incluso sin abrir la boca. Hablar es exponerse, es entregar piezas del mapa. Pero el que calla permanece cubierto, observa desde las sombras y analiza, aprende, estudia cada reacción, cada titubeo, cada microgesto que el otro deja escapar. Mientras los demás buscan llenar el aire con ruido, tú recoges datos como un cazador invisible. No necesitas palabras para influir, solo necesitas aguantar el deseo infantil de explicar, justificar o brillar. La mayoría de las personas subestiman el silencio porque les resulta incómodo, y ahí está tu ventaja. Mientras ellos intentan escapar de él, tú lo conviertes en tu trono. Mientras ellos se sienten inseguros en la quietud, tú construyes imperios de control desde ese mismo espacio. Dejas que el otro se confiese sin que tú lo pidas. Dejas que se exponga sin que tú lo empujes. Todo lo que necesitas es no hablar. Los interrogadores más hábiles no preguntan, esperan. Saben que la ansiedad por llenar el silencio obliga a la mente débil a hablar más de la cuenta. Confesiones, errores, información. Todo brota cuando la tensión se sostiene. Tú no presionas, solo sostienes. Y en esa pasividad estratégica está el control absoluto. El silencio no es ausencia, es una presión invisible que los débiles no saben soportar. Al final, la verdadera manipulación no necesita volumen, solo precisión. No necesita urgencia, solo estrategia. El silencio es un lenguaje más antiguo que cualquier palabra, y quien aprende a dominarlo no necesita imponerse, basta con estar, porque el que sabe callar, controla, y el que controla sin hablar, gobierna desde lo invisible. La próxima vez que alguien te provoque, recuerda, tu mayor poder puede ser no responder. El silencio no solo desarma, también se convierte en la sombra que controla la luz. Como Maquiavelo afirmaba, la mejor manera de asegurar el poder es dejar que los demás se engañen con su propia confianza. El control no siempre se ejerce desde la visibilidad. A menudo es en la oscuridad donde las maniobras más inteligentes se realizan. Observa en silencio y deja que los demás actúen con el orgullo de creer que tienen el control, mientras tú manipulas cada movimiento desde las sombras. El hombre que calla tiene la capacidad de dejar que los otros se expresen sin resistencia, revelando sus debilidades. Nadie habla sin un propósito, y el que escucha en silencio es capaz de identificar todas las intenciones no dichas. Cuando dejas que otro se sienta cómodo, confiado, incluso superior, revelarás sus deseos y miedos. Entonces, tú no haces nada más que escuchar, mientras que ellos, en su arrogancia,
desnudan su alma sin que lo perciban. Maquiavelo entendió que en el arte del poder, la percepción es lo más importante. La estrategia del silencio se basa en ser invisible, inalcanzable. El líder que no se expone es el que manipula desde la distancia. Deja que los demás se enfrenten entre ellos, mientras tú mantienes una postura neutral. La falta de intervención no significa pasividad, significa control total de la situación, observando cada error mientras otros intentan conquistar lo que ya está perdido. El silencio se convierte en la herramienta para ganar aliados y destruir enemigos. A través de la falta de respuesta, los demás comenzarán a llenar el vacío con su propia interpretación. Aquello que no se dice se convierte en lo más peligroso, ya que todos proyectan sus propias inseguridades y ambiciones. Al no reaccionar, dejas que el otro construya su propia ruina. Es como un juego de ajedrez, donde cada silencio es una jugada más que lleva a la inevitable derrota de los oponentes. Maquiavelo decía, el que se adapta a las circunstancias se asegura el poder. Cuando te adaptas al silencio, entiendes que todo lo que se mueve y se expresa tiene un costo. Quien habla se arriesga. Quien calla no se expone. Así, el que mantiene su boca cerrada es el que controla, ya que el que busca respuestas es el que depende. Y todo depende de la paciencia del que calla, de la habilidad para saber cuándo dejar que el otro se ahogue en sus propias palabras. Al final, el arte del silencio no es solo un acto de esperar, es un acto de manipulación activa. Al mantenerte en las sombras, controlas el juego sin ser visto. Y cuando el momento llegue, serás tú quien decida el final de la partida. El silencio se convierte en tu mejor aliado, porque permite que el otro se convierta en su peor enemigo, sin que tú muevas ni un dedo. La verdadera manipulación no necesita forzar el control. En palabras de Maquiavelo, la guerra no siempre se libra con espadas. A veces se gana con la astucia de un silencio que devora a sus víctimas. El vacío, cuando es utilizado con maestría, puede ser la trampa más efectiva. Deja que el silencio cree un vacío, un espacio donde la mente del otro se ve obligada a llenar lo que falta para que termine haciéndolo a tu favor, sin que tú lo hayas solicitado. El vacío es el terreno fértil de la paranoia. Cuando no dices nada, dejas que el otro se sienta obligado a llenar ese espacio con su propia inseguridad. No se trata de dar respuestas, sino de crear preguntas que nunca serán contestadas. El vacío, en su esencia, se convierte en una presión psicológica que obliga a la persona a actuar, hablar o incluso hacer cosas que normalmente no haría, todo por intentar escapar de lo desconocido. Como Maquiavelo solía enseñar, la duda es más peligrosa que la certeza. Un silencio calculado siembra la duda en la mente del otro, convirtiéndolo en su peor enemigo. La ausencia de respuesta lo obliga a buscar explicaciones, a veces inventando motivos que no existen. Y en esa búsqueda termina revelando más de lo que pretende, mientras tú permaneces fuera del foco, observando cómo el vacío trabaja a tu favor. Quien domina el vacío no tiene que hacer nada para ganar. La ausencia de palabras se convierte en una poderosa estrategia, creando la falsa sensación de que no tienes interés en lo que ocurre, pero en realidad estás sembrando una semilla de incertidumbre. Cuanto más largo sea el silencio, más desesperado se volverá el otro por llenar el espacio con sus propios miedos, inseguridades y suposiciones. Y ahí es donde puedes manipular, controlar y mover los hilos desde las sombras. Cuando las personas sienten que deben llenar el vacío, terminan hablando de más, diciendo lo que no deberían. Esto es lo que Maquiavelo llamaba la victoria silenciosa. No hace falta mover un solo dedo. El enemigo se debilita con su propia ansiedad, haciendo todo el trabajo por ti. Cuanto más tiempo dejas que ese vacío persista, más fuerte se vuelve tu influencia.
Y, en última instancia, más difícil será para la otra persona reconocer que ha sido manipulado. El vacío no es una ausencia de poder, es la forma más sutil y profunda de control. Te conviertes en el espectador que manipula el escenario sin que nadie se dé cuenta. Y como Maquiavelo decía, el poder no se da, se toma. A través del vacío tomas lo que otros no te ofrecen. No necesitas atacar, solo necesitas esperar y dejar que el vacío haga su trabajo en silencio. El poder más grande no siempre proviene de lo que haces, sino de lo que no haces. Maquiavelo nos enseñó que el príncipe más astuto no es el que más habla, sino el que muestra menos interés. La indiferencia calculada genera una respuesta mucho más poderosa que cualquier acción. Cuando demuestras desinterés, dejas que el otro se arrastre por tu atención, creando dependencia sin que ellos siquiera lo noten. El desinterés es una forma de control que desarma. Cuando te muestras distante o desconectado, generas una presión invisible sobre la otra persona. El ser humano, por naturaleza, busca la validación y el reconocimiento. Cuando no reciben respuesta de ti, su necesidad de ganarse tu atención y tu afecto se convierte en una obsesión. Es un juego psicológico sutil pero devastador. Los demás intentan alcanzar lo que tú ya posees, tu indiferencia. Como Maquiavelo explicó en sus escritos, la apariencia de desinterés genera el deseo de ser observado. Al no reaccionar, creas una sensación de misterio que seduce más que cualquier elogio. El silencio y la indiferencia generan una necesidad que se vuelve irresistible. La clave está en no mostrar jamás tus cartas. Mantén tu desinterés como un juego, como una danza que permite que los demás se acerquen, pero nunca lleguen a tu corazón. La verdadera maestría del desinterés es controlar el momento adecuado para otorgar atención. Lo haces solo cuando has observado, analizado y estás seguro de lo que quieres. El desinterés crea un poder inalcanzable porque quien no se interesa no se puede manipular. Pero, al contrario, aquellos que dependen de tu interés se vuelven vulnerables a tus decisiones. Cada vez que demuestras indiferencia, te colocas en una posición de fuerza. El arte del desinterés radica en no dejar que el otro vea tu verdadera intención. En lugar de actuar, simplemente observa. Deja que el otro tome la iniciativa y al mismo tiempo se convierta en el que se desgasta. Mientras tú te mantienes en tu zona de confort, ellos se arrastran hacia ti, buscando algo que nunca llegas a darles. De esta manera, controlas la dinámica sin mover un solo dedo. Maquiavelo lo entendió de esta manera. El que no se ve afectado por la ansiedad ajena es el que tiene el control real. El desinterés no es solo una forma de pasar desapercibido, sino una estrategia de control mental. Mientras los demás se esfuerzan por obtener tu atención, tú les muestras que nada en este mundo es tan importante como para que tú te comprometas. Y en esa indiferencia radica tu poder absoluto. Las palabras son armas poderosas, pero lo que callas es aún más letal. Maquiavelo entendió que quien domina el arte del silencio gobierna el arte de la persuasión. No siempre es necesario hablar para controlar una situación. De hecho, a veces, las palabras de más son las que destruyen. La clave está en usar el silencio para hacer que el otro llene los espacios con sus propios temores, deseos y dudas. La lengua del viento es la técnica de la persuasión sin acción visible. Se trata de emitir una respuesta parcial, dejar que los demás interpreten lo que no has dicho, y dejar que su mente se enrede en el vacío de lo que no se ha expresado. Este proceso es fundamental en el poder, porque cada palabra que no se dice se convierte en un campo abierto para que el otro construya su propia interpretación, y esas interpretaciones nunca son neutras. Maquiavelo nos dejó una clara enseñanza. Los príncipes más inteligentes son aquellos que hacen creer a los demás que su voluntad es la misma
que la de ellos. Esto se consigue no con un exceso de palabras, sino con un uso calculado del silencio. Hablar lo justo, dejar que la otra parte hable más y luego permitir que sus palabras te sirvan para manipular su pensamiento. Aquí es donde la lengua del viento, como herramienta de persuasión, toma todo su poder. Al hacer que el otro se sobreentienda, creas la ilusión de una conversación recíproca, cuando en realidad solo estás guiando sus conclusiones sin pronunciar ni una palabra decisiva. El silencio actúa como un espejo, reflejando las emociones y pensamientos del otro, permitiéndote conocer sus vulnerabilidades sin que ellos jamás se den cuenta. Tu poder radica en ser el viento que mueve las velas de su mente, siempre sin que ellos sepan de dónde viene. Maquiavelo decía que el hombre que habla demasiado corre el riesgo de exponer sus debilidades. En esta técnica, el que calla es el que mantiene la superioridad. Al dominar el arte de no decir todo lo que piensas, creas una red de control donde el otro, desesperado por entender tus intenciones, se convierte en un esclavo de su propia necesidad de interpretación. No se necesita un discurso, basta con saber cuándo callar. El arte de la lengua del viento reside en entender que, al no involucrarte completamente, creas una atmósfera de incertidumbre, una atmósfera donde el control ya no depende de ti, sino del otro. El que no habla puede estar controlando todo el diálogo, porque en cada palabra no dicha se esconde una verdad inalcanzable. Así, el viento de tus silencios arrastra a los demás a una tormenta que nunca logran dominar. El espectador que permanece en silencio se convierte en el maestro del juego. Maquiavelo lo comprendió cuando dijo: el príncipe sabio no debe implicarse en los asuntos de los demás, sino que debe ser el que observa desde las sombras, guiando los eventos sin ser parte de ellos. Cuando no actúas, cuando te conviertes en el observador, controlas la narrativa sin que nadie note tu influencia. El que permanece impasible está a un paso de la victoria. Al no intervenir, te posicionas en una postura estratégica, donde cada acción de los demás te es útil. El espectador nunca se compromete, pero es quien maneja los hilos. Dejas que los demás luchen, compitan o se desgasten, mientras tú simplemente observas cómo se desenvuelven las circunstancias. Sin intervenir, eres tú quien marca el ritmo. No se trata de participar activamente, sino de entender que el control está en la pasividad bien calculada. En el arte del poder, Maquiavelo explicaba que el príncipe debe ser el reflejo de su pueblo, pero no debe ser visto como tal. El espectador manipula a través de la distancia emocional. Cuanto más distante te mantienes, más fuerte se vuelve tu influencia, pues el otro no entiende tus intenciones. Piensan que no estás involucrado, pero en realidad estás observando todos los movimientos, listos para actuar en el momento exacto. El poder del espectador radica en su capacidad para manipular sin ensuciarse las manos. No se necesita involucrarse directamente en los conflictos para obtener el control. Al mantenerse fuera de la escena, se observa el caos mientras se evalúan todas las posibles jugadas sin arriesgar nada. La victoria no está en la intervención, sino en ser el que se mantiene alejado, siempre con la certeza de que los demás, al luchar entre sí, te entregarán lo que buscas. Como Maquiavelo enseñó, la paciencia es la clave del dominio. Un espectador tiene la paciencia para esperar el momento adecuado. Mientras los demás se desgastan, luchando por lo que creen que les pertenece, tú mantienes tu posición, observando cómo el mundo sigue su curso. En ese preciso momento, cuando ya no hay vuelta atrás, eres tú quien puede moverse y reclamar lo que siempre estuvo en tus manos. El poder silencioso que solo un espectador conoce. La máscara del espectador no es más que una fachada. Bajo ella
se esconde la mente maestra que controla todo sin ser vista. El espectador nunca se convierte en parte del conflicto, pero es el que lo origina. Observando desde las sombras, orquestas todo. En el momento preciso, cuando el caos es total, será tu intervención la que determine el destino. No hay mayor poder que el de aquel que controla sin mostrar nunca su mano. En el arte de manipular, someter y controlar sin palabras, el silencio estratégico se presenta como la herramienta definitiva. Maquiavelo nos recordó que el poder no siempre se obtiene a través de la acción directa, sino a través de la inteligencia para permanecer en las sombras. En la quietud, en la paciencia, reside la fuerza más pura. Quien sabe callar, sabe cuándo y cómo mover los hilos de la vida de los demás sin que se den cuenta. La verdadera grandeza no está en hablar, sino en observar, en saber que en cada vacío, en cada pausa, se esconde una oportunidad. El arte de manipular con el silencio no es para todos, es para los que entienden que el control no se da por imposición, sino por sutileza. Quien sabe ser invisible, quien no se deja arrastrar por las emociones ni las reacciones, es quien finalmente tiene el dominio absoluto. Es en la pasividad donde se encuentra la verdadera libertad. Como Maquiavelo enseñó, el que se implica demasiado en los asuntos ajenos está perdido. Solo el espectador, aquel que se mantiene distante, logra tomar ventaja. Controlar sin decir una palabra, sin mover un dedo, solo con la mente, es el arte más refinado que puede existir. Es un poder sin igual, invisible pero incontenible, silencioso pero absoluto. En un mundo ruidoso, ser el que observa y calla es una ventaja incomparable. Los demás hablarán, discutirán y actuarán, mientras tú permaneces inmutable. El dominio del silencio es el dominio de la mente, de los pensamientos, de las emociones ajenas. En cada momento de calma tienes la oportunidad de manipular sin que nadie se dé cuenta. La indiferencia, el desinterés y el vacío se convierten en las bases de tu poder. Al final, quienes se ven atrapados en el ruido de sus propias emociones no logran ver lo que tú sabes. El control real está en la quietud. No importa cuántas palabras se digan, porque al final las acciones se diluyen en el silencio estratégico que tú orquestas desde las sombras. Es allí donde resides, allí donde el poder se forja sin ser visto, pero con efectos profundos y trascendentales. Recuerda siempre, el verdadero maestro no es el que grita, sino el que escucha, observa y calla. El que no se muestra, pero siempre está un paso adelante, esperando el momento adecuado para tomar lo que por derecho le pertenece. En el arte del silencio estratégico, tú no eres un espectador, eres el arquitecto de todo lo que sucede a tu alrededor, y esa es la verdadera victoria.